RTVC Noticias. Emisión central. Ya está en Caracas la delegación del gobierno, representantes de países garantes y acompañantes para reunión extraordinaria en medio de la crisis en la mesa de diálogo con el ELN. Se espera que la mesa de diálogo se retome en al menos 2 días, pero por ahora no hay fecha. Estas primeras horas serían de reuniones previas. Atención, Guardia Campesina de Meta retuvo a 30 uniformados del ejército. Aseguran que militares no respetaban el cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC. Secuestraron a 3 militares que viajaban vestidos de civil en una vía alterna a la carretera panamericana. Iban en transporte público cuando los retuvieron. El director de la policía confirmó que por el decreto de cese al fuego en la institución suspendieron los operativos en contra del Clan del Golfo. La Defensoría del Pueblo dice que más de 1000 familias están afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en Arauca. A la cárcel los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, vinculados al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Seguimiento a la situación por el derrumbe en Rosas, Cauca. Reabrieron el paso por las rutas alternas. Les contamos cómo se encuentra la ruta por Ecuador que entra al país por Putumayo. Los lecheros del sur del país dicen que están en una situación crítica y salieron a las vías a regalar los excedentes de leche. En diálogo con RTVC Noticias, la ministra de Agricultura reaccionó a esta situación de los lecheros y explicó las medidas para el transporte de alimentos. Las lluvias no cesan en 8 municipios de Antioquia, 14 puentes de Risaralda semidestruidos y 30.000 personas sin servicio de agua son algunas consecuencias de la temporada de lluvias. ¿Por qué algunos peajes terminaron subiendo las tarifas y cómo lo va a solucionar el gobierno nacional? Esperen las declaraciones del ministro de Transporte. El presidente de la República vuela a esta hora al Foro Económico Mundial. Paz total, crisis climática y transición energética son los temas que tratará en Davos, Suiza. En el mundo, cayó en Italia un veterano cabecilla de la mafia siciliana. En un discreto operativo, el reconocidísimo Matteo Messina fue capturado en medio de un procedimiento médico. En deportes, todo listo para el torneo Sub-20 que se disputará en Cali. Les contamos cómo llega Colombia a este tradicional semillero del continente. Esperen oportunidades. Hay 80 vacantes de trabajo en el sector privado. Y hoy es el Día Internacional de los Beatles, así que en Cultura les contamos la historia de la canción Because del disco Abbey Road. Muy buenas noches. Ya está en Caracas la delegación del gobierno, los representantes de los países garantes y los acompañantes como la Iglesia Católica para dar inicio a la reunión extraordinaria con integrantes del ELN. Mateo, este encuentro fue convocado como consecuencia de la crisis que se ha generado en la mesa de diálogo luego del fallido cese al fuego. Las delegaciones se encontrarían de nuevo en el próximo miércoles. John López, buenas noches y adelante con los detalles. Hola Daniela, buenas noches. Mire, la reunión que podrían concretar para el miércoles tiene 2 puntos cruciales en la agenda. El primero, superar la crisis que habría generado el anuncio del gobierno sobre un cese al fuego bilateral. Y el segundo, la agenda que tendría la segunda fase de los diálogos que se realizarán en México. Según los expertos, si las negociaciones avanzan positivamente, a mediados del próximo año podrían firmar un acuerdo. Las reuniones previas al reinicio de la mesa de diálogo buscan conjurar la crisis por el cese al fuego bilateral anunciado por el presidente de la República el 31 de diciembre y luego desmentido por el ELN. RTVC Noticias conoció que en este momento las delegaciones no están en el Hotel Humboldt donde se desarrolló la primera fase. Si estas reuniones previas son fructíferas, los equipos negociadores se sentarán en la mesa el próximo miércoles. De parte del equipo del gobierno, han preferido no dar declaraciones en este momento. Negociadores del ELN, por su parte, se refirieron a la crisis. El gobierno planteó algo que no había sido acordado en la mesa. Un cese bilateral se acuerda entre las 2 partes. Analistas evalúan el momento actual de los diálogos. El ELN dramatizó un poco la situación y dijo que estaba en crisis la mesa, que se necesitaba una reunión urgente para restablecer la confianza. La reunión del miércoles para Valencia podría significar un triunfo para las poblaciones que viven en medio del conflicto. Ambas partes, y ojalá el conjunto de los que están comprometidos con la idea de un cese de hostilidades, no agredan más a la población civil. Ese acuerdo
humanitario sería muy importante en esta reunión del miércoles. Sobre la segunda fase de los diálogos, la agenda ya parece definida y las expectativas aumentan. Vamos a avanzar en este segundo ciclo de conversaciones es en hacer los ajustes a la agenda de conversaciones ya pactada en el año 2016. Si en este ciclo se inicia o se le da un salto al diseño del cese bilateral de hostilidades, tenemos un avance grande en las negociaciones. Las dos partes esperan que después del encuentro del miércoles se pueda concretar el inicio de la segunda fase de los diálogos en México. Las autoridades anunciaron la suspensión de las operaciones militares y policiales en contra de los cabecillas del Clan del Golfo. La decisión obedece al decreto presidencial del cese al fuego bilateral con esa organización criminal. Lo que establecen los decretos, que es el cese de acciones ofensivas, tanto operativos militares como policiales, es decir, ir a buscarlos por vía de ese decreto, está suspendido. El decreto se refiere a los principales cabecillas del Clan del Golfo, que son Jovanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, Jorge Emilson Córdoba Quinto, alias Negro Perea, y Alexander Celis Durango, alias Byron. Contra estos jefes paramilitares están vigentes las órdenes de captura, luego que la Fiscalía se negó a suspenderla y dicen las autoridades pueden ser capturados en procedimientos policiales. Hemos encontrado en procedimientos de policía miembros de las autodefensas, gaitanistas de Colombia o otros grupos armados con orden de captura vigente y han sido capturados. Una vez estén suspendidas, por supuesto, como salen del mundo jurídico, pues no se actuará en contra de estas personas. Varios integrantes del ELN y las disidencias de las FARC tienen órdenes de captura suspendidas. Por lo tanto, en el momento de hacer verificaciones a través de medios biométricos o de consulta a través de cédula, no aparecen estas zonas de captura. Dijo el general que alias Iván Márquez de la segunda Marquetalia no está en ese listado. Aclaró además que cumplen la instrucción desde el 31 de diciembre e iría inicialmente hasta junio de este año. Al menos 30 soldados del ejército estarían retenidos por un grupo de campesinos del Meta. Estefanía Valencia, ¿qué se sabe del paradero de los uniformados? Buenas noches. Daniela, buenas noches. Los uniformados cumplen ya 10 horas retenidos y pasarán la noche en la finca donde fueron llevados por campesinos de la región hasta que mañana en la mañana puedan desplazarse las autoridades para mediar su liberación. Lo que dice el Comando General de las Fuerzas Militares es que al menos 300 personas los abordaron cuando hacían patrullajes. Según las autoridades, estaban en labores de patrullaje en el sur de Vista Hermosa Meta, entre Caño Ánimas y Caño Cafra, cuando el pelotón fue abordado por un grupo autodenominado Guardia Campesina. Se cuenta con 30 soldados retenidos por parte de la comunidad. Entre ellos pues hay un sargento y 2 cabos y 27 soldados profesionales. El gobernador del Meta rechazó estos hechos. A mí no me gusta la palabra retención, yo la llamo secuestro. Estamos desarrollando, estamos recibiendo más información, a ver qué es lo que se requiere para atender de manera pronta esta situación, cómo logramos resolver y que vuelvan al seno de sus familias. Las autoridades que trabajan en la mediación para regresar a los uniformados a la libertad dicen que la Guardia Campesina argumenta que los patrullajes en la zona violan el cese al fuego bilateral decretado por el gobierno nacional. Ese temor por parte de los campesinos, que la fuerza pública al parecer iba a realizar algún tipo de procedimiento, algún tipo de erradicación. Solo mañana podrán las autoridades desplazarse hasta el sitio a 4 horas del casco urbano para dialogar con el grupo campesino. Estefanía, volvemos con usted porque este no es el único hecho relacionado con la fuerza pública. En las últimas horas fueron secuestrados 3 militares en el Cauca. ¿Cuál es la situación? Pues Mateo, según el Comando General de las Fuerzas Militares, el secuestro sucedió en el mismo tramo de vía en el que la semana pasada secuestraron a un sargento del ejército. En el caso de estos 3 jóvenes, los detuvieron en un retén de las disidencias de las FARC, les revisaron sus celulares y entonces fue cuando notaron que eran integrantes de la fuerza pública. Ocurrió en la ruta alterna al cierre de la vía panamericana sepultada por el derrumbe, entre Pasto y Popayán, exactamente entre Patía y El Tambo, el mismo tramo en donde también secuestraron a un sargento del ejército la semana pasada. Los uniformados se encontraban de permiso, iban de civil en un vehículo de transporte público cuando fueron interceptados por hombres armados. No tenían documentos, sus teléfonos celulares fueron revisados de manera ilícita, encontraron fotografías donde ellos lucen las prendas militares y por este motivo fueron secuestrados. Se trata de Carlos Andrés Mejía Ocoró, Cristian Murillo Murillo y José Arcadio de Piayu.
Según las autoridades, los hombres armados se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC de Carlos Patiño. Una vez se conoció del hecho, en coordinación con autoridades de la región, se activó el dispositivo de búsqueda. De igual forma, se iniciaron los protocolos internos establecidos para atender este tipo de situaciones. Esperamos, como lo han manifestado en otras ocasiones, que haya un pronunciamiento de este grupo armado indicando la pronta liberación de estos 3 jóvenes. El Comando General de las Fuerzas Militares exigió el respeto por la vida de los militares. Con estos soldados ya son 4 los militares secuestrados en el Cauca en medio de la emergencia que se vive por el derrumbe en la vía panamericana. La policía dice que reforzará la seguridad. Además, acabamos de conocer que un agente de la policía murió en un robo en el oriente de Cali. Estaba adscrito a la policía de Nariño. Estefanía Valencia, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Stephanie, muchas gracias por la información. Y más de 1000 familias están afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en Arauca. Una misión de verificación de la Defensoría del Pueblo está en la zona. Este es un reporte de Carolina Díaz, periodista de la Radio Nacional. La Defensoría del Pueblo adelanta una misión de verificación humanitaria en Arauca sobre los recientes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN. Uno de los puntos más afectados es Marreros, una vereda que queda ubicada entre Arauquita y Puerto Rondón. En los límites de Arauquita y Puerto Rondón, en Arauca, hay 1.445 familias del sector de Marreros que por temor a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales decidieron resguardarse a las balas en sus viviendas. Las comunidades se encuentran en un estado de temor y de zozobra generalizada, con el consecuente desabastecimiento de los víveres necesarios para su alimentación, sin la posibilidad de salir de sus viviendas para asistir a citas médicas y conseguir medicamentos. Aunque los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC iniciaron el pasado 10 de enero, en la zona ya existía una alerta desde el año pasado, ya que en el departamento hubo 352 homicidios y 81 casos de secuestro. Esta situación pone en grave riesgo su derecho a la salud, a la vida y al acceso a servicios o bienes básicos para su supervivencia. Una comisión de la Defensoría del Pueblo solicitó recursos para llevar brigadas médicas y atender el deterioro de las vías en esta zona. Desde Arauquita, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, Conectados 24/7. A la cárcel fueron enviados los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, vinculados por el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci. Los hermanos aceptaron cargos por homicidio agravado y porte de armas. Con más de un centenar de pruebas, la Fiscalía logró determinar que los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos harían parte de una organización transnacional. Ellos trabajan para un narco paraguayo, con nexos en Holanda, Italia, Francia, México, Nicaragua. Además, el fiscal del caso narró el interrogatorio de Francisco Luis Correa, quien los vincula con grupos armados ilegales. Ellos tienen muchas relaciones con el Clan del Golfo. Ellos tienen muchos primos que trabajan con Chiquito Malo, pero ellos transan con guerrilla y con el que sea para el comercio de droga. Correa también aseguró que posterior al asesinato de Marcelo Pecci, los hermanos Pérez le dijeron que se reuniría con quien dio la orden. Es decir, con el narco paraguayo acá en Colombia, ya sea por Cúcuta o por La Guajira. Pero estos días a mí ya me capturan. Las autoridades confirmaron que buscan a Margaret Chacón Zúñiga, quien está prófuga de la justicia y al parecer se encontraría en El Salvador. Ella habría participado en las reuniones en Medellín y Cartagena para llevar a cabo el plan criminal. Medidas sobre el caso de los supuestos abusos sexuales en Guaviare. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Joaquín Mendieta Silguero, el actual director regional del ICBF. Por su parte, la Fiscalía desmintió que la niña Nucac hubiera sido abusada sexualmente por un militar estadounidense. Ante las denuncias por supuestos abusos sexuales contra menores de edad indígenas, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo viajaron hasta Guaviare. Solamente 46 de esos casos se pueden evidenciar en el departamento del Guaviare. El fiscal aseguró que no existen registros en el ICBF, en la comisaría de familia ni en el hospital que documenten el caso de la menor de 10 años que habría sido abusada y que quedó en embarazo. El equipo investigativo revisó carpetas de los despachos donde hay investigaciones de víctimas menores de edad y no hay registro de la niña en mención. Otra de las entidades que la Fiscalía consultó fue el batallón, donde le informaron que no cuentan con militares extranjeros en esa zona. De igual forma, el Congreso de la República citará a debate político a la directora del ICBF. Anunciamos, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, que el primer debate de control político será precisamente sobre ese hecho atroz del vejamen a las niñas indígenas en el departamento del Guaviare. Sin embargo, la Procuraduría abrió una investigación contra Joaquín Mendieta, director regional del ICBF en Guaviare. El 23 de enero debe cumplir una cita para entregar su versión.
Poco antes del mediodía abrieron el paso por las rutas alternas al derrumbe que mantiene bloqueada la vía entre Popayán y Pasto. Durante el fin de semana le hicieron reparaciones al corredor vial. Los detalles los tiene Rubén Darío Zúñiga, periodista de la Radio Nacional. Las autoridades han dicho que abren a partir de este horario y se van a extender hasta altas horas de la noche porque hay mucha gente ya a esta hora esperando poder pasar hacia el centro y norte del país. Quedan unos baches, pero ahí los van a ir arreglando a medida, que todo es un compromiso con la gente y hay muchísima gente en el borde. Las autoridades del departamento del Cauca han habilitado otros corredores alternos para que los vehículos puedan transitar hacia el centro del país. Para que los usuarios de la vía panamericana no lleguen hasta la depresión, sino puedan tomar a partir de La Lupa y vía hacia Bolívar, en el punto de Palmita se desvían hacia Lerma y por ahí suben hacia Almaguer. La seccional de tránsito y transporte del departamento del Cauca ha recomendado paciencia a los conductores porque debido a la gran cantidad de vehículos el tráfico va a ser muy lento. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. En el sur del país, las autoridades de tránsito regulan el paso de vehículos en el corredor entre Ecuador y San Miguel Putumayo, otra ruta alterna al derrumbe que bloqueó la carretera panamericana. El informe es de Juan Miguel Narváez, periodista de la Radio Nacional. En un 100% se incrementó la movilidad vehicular sobre la carretera San Francisco-Mocoa y sobre el puente internacional San Miguel en el Putumayo, con límites en Ecuador tras la emergencia registrada en Rosas, Cauca. Y para garantizar la movilidad, el comandante de la Policía Putumayo, coronel Nelson Sepúlveda, dispuso de más de 100 unidades sobre estratégicos puntos de la geografía putumayense. Y con el fin de garantizar la seguridad vial, tiene desplegado un pie de fuerza de más de 100 uniformados, prestando servicio de seguridad y acompañamiento a los conductores en la vía Mocoa. Se encuentran patrullas recorredoras. Las autoridades viales aseguraron que el acompañamiento a los conductores de vehículos de carga y pasajeros se mantendrá hasta tanto se habilite el paso nacional. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Productores de leche de algunos municipios de Nariño tuvieron que salir a las calles a regalar el producto antes de que se dañe. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, nos cuenta. En el departamento de Nariño, el sector lechero ya tiene sus primeras afectaciones por el cierre de la carretera panamericana en el departamento del Cauca. Cerca de 28.000 litros de leche se estarían perdiendo en estos momentos debido a que no han podido sacarlos hacia el interior del país. En algunos municipios han tenido que regalar esta leche, o en otros también ya han tenido que arrojarla a las calles. Como consecuencia, hay reducción en los precios, en muchas empresas ya no están recibiendo toda la producción, o en otros casos, al no poder sacar la leche hasta el interior, ya están empezando a regalarla. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura le informó a RTVC Noticias que está tomando medidas para transportar alimentos y productos necesarios a los departamentos afectados por el cierre de la vía panamericana. Laura Rodríguez, ¿qué detalles se conocen? Las alertas por la pérdida de leche en Nariño encendieron las alarmas del gobierno. La ministra de Agricultura aseguró que poco a poco están transportando la leche y la papa, los productos más afectados, a diferentes regiones del país y buscan negociar con Ecuador para pasar grandes cantidades de alimentos. Queda en evidencia que si se hubiera cumplido la promesa de tener una pulverizadora grande, en Nariño eso no estaría pasando. Luego aquí asumimos el compromiso de que eso sea una realidad. El ministerio se va a poner inmediatamente a buscar la forma de que se haga esta pulverizadora o varias, según lo que se necesite. La ministra hizo un llamado para evitar especulaciones en los precios de los alimentos, pues aunque el proceso es lento, están ingresando y saliendo productos de los departamentos afectados. Estamos en un operativo para minimizar el impacto sobre precios, o sea que especulación en este momento no se justifica. Finalmente aseguró que la inflación de alimentos está alta por las importaciones de insumos necesarios para la canasta básica. Pues Mateo y televidentes, no solo en Cauca sufren por los efectos de las lluvias. En este mapa que tenemos en pantalla vemos 8 municipios de Antioquia que están en alerta roja por los posibles derrumbes y también inundaciones. Durante este fin de semana, en 4 zonas del departamento, hubo emergencias por crecientes súbitas. Y en la capital antioqueña tomaron también varias medidas para controlar el tráfico durante las lluvias.
La muerte de 2 personas ahogadas el pasado sábado por la inundación del deprimido de Los Músicos le recordó a las autoridades de Medellín las fallas estructurales en la malla vial. Según las autoridades, cada 2 o 3 años hay muertes en los pasos subterráneos de la capital antioqueña durante la temporada de lluvias. Solo Medellín, no hablando de área metropolitana, requiere al menos 500.000 millones de pesos para ajustar condiciones de riesgos que tiene nuestro territorio metropolitano. En la capital hay 4 deprimidos vehiculares en los que el agua puede alcanzar los 5 metros de altura, por lo que instalarán talanqueras para frenar estas emergencias. Un sensor de agua, cuando se detecta que ya ha pasado de, no sé, 40 centímetros, incluso antes, baja la talanquera como lo hace un ferrocarril. Pone el semáforo en rojo, baja la talanquera y ahí ya no puede pasar ningún carro. En el resto de Antioquia hubo emergencias en el Bagre, donde una creciente súbita dejó 25 personas afectadas. En Abriaquí y en Jardín, 3 puentes colapsaron. En el eje cafetero, en Mistrató, a 87 kilómetros de la capital risaraldense, cerca de 3.000 indígenas de la comunidad de Embera están incomunicados por la caída de 14 puentes vehiculares y peatonales como consecuencia, Mateo, de una avalancha del río San Juan. En la zona también reportan pérdidas de cultivos por inundaciones. En las veredas de Mistrató resuena la corriente del río San Juan, que a su paso deja una capa de lodo. Ese mismo afluente arrasó con 14 puentes, lo que incomunicó 23 zonas en las que habitan cerca de 3.000 indígenas en Vera. Solamente son 3 viviendas que son afectadas. Ya a esas familias se les está dando acompañamiento por parte del Sistema General de Gestión del Riesgo, se les está brindando un auxilio de arrendamiento. Pero la creciente no solo dejó atrapadas a las comunidades, también borró meses de trabajo en la tierra. Se perdieron cultivos de caña, de cacao, se afectaron trapiches, se perdió ganado. Trapiches y granjas quedaron a la deriva, por lo que escasean alimentos en las zonas afectadas. De la compra de 1.000 mercados para ya mirar la posibilidad y la manera de poderle hacer llegar esos mercados a las comunidades, porque entenderán ustedes que hoy no hay puentes. En total son 9 puentes peatonales y 2 vehiculares los que deben ser reconstruidos. Y seguimos en Risaralda. En la Virginia, más de 30.000 personas no tienen servicio de agua potable. Esto pasa desde la semana pasada por la rotura de un tubo del acueducto. Ana María Mesa, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Las autoridades de la Virginia en Risaralda trabajan en la reparación de un tubo del acueducto del municipio que tiene sin servicio de agua a 32.000 habitantes desde el pasado 12 de enero. Una de las soluciones parciales que se ha planteado hasta el momento es la conexión de un tubo proveniente de Caimalito en Pereira, mientras que la reparación total de esta situación podría tardar hasta una semana más. Tristemente, pues nos ha correspondido verlos haciendo cola para recibir el agua, pero que esperamos no sea por mucho tiempo. El comportamiento de la gente ha sido majestuoso, la gente ha comprendido, la gente ha entendido la magnitud de lo que estamos viviendo. Mientras tanto, el suministro de agua se está haciendo a los habitantes a través del servicio de carro tanques. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Les contábamos hace un momento de lo sucedido en Mistrató, Risaralda, pues el efecto no está solo en la jurisdicción del municipio. Si ven acá en el mapa, en Chocó, hay 2 comunidades que están reclamando por la mortandad de peces en aguas del río San Juan. Y es que al parecer el afluente está cargado de lodo y de palos como consecuencia de la avalancha. Informe de Francisco Palacios de la Radio Nacional de Colombia. Cientos de habitantes de los municipios de Ismina y Tadó en el departamento del Chocó se volcaron a las aguas del río San Juan luego de percatarse de que una gran cantidad de peces flotaban sobre las mismas. Las autoridades en materia de gestión y atención de riesgos y desastres del municipio de Tadó en cabeza de Leison Agualimpia han asegurado que esta situación se pudo haber presentado debido a un deslizamiento de tierra. Venía con una cantidad de lodo y el pH cambió, por eso hubo una mortandad de peces donde la gente se volcó a cogerlo de una u otra manera. Llegamos hasta allá y recibimos la información de que fue una gran cantidad de tierra que se derrumbó en un lugar llamado Chamí, corregimiento de Mistrató. Las autoridades han advertido a los habitantes de estos municipios que se abstengan del consumo de estos peces hasta tanto se puedan esclarecer las causas de su fallecimiento. Y en Cundinamarca cuentan más de 20 municipios afectados por las fuertes lluvias. En Pacho, ustedes lo están viendo aquí nuevamente registrado en nuestro mapa,
La familia de un joven de 20 años lamenta la muerte de su ser querido. Y es que el joven fue arrastrado por el desbordamiento de la quebrada El Guance. Y también hay que decir que varias vías y viviendas también resultaron afectadas. Las fuertes lluvias no dan tregua. En las últimas horas en Pacho, Cundinamarca, dejaron una víctima mortal y al menos 15 viviendas con graves afectaciones. Tenemos 2 personas que resultan lesionadas, las cuales son atendidas y valoradas en los centros hospitalarios, y una víctima fatal, que se trata de un joven de aproximadamente 20 años. El temor persiste entre los habitantes de Pacho, pues argumentan que nunca antes se había presentado una emergencia parecida. Nosotros nos encontramos acá, otro que se vino el agua súper rápido, durísimo, y literal una avalancha empezó a bajar por montones por la carretera con piedras grandes y los carros con dificultad para pasar. Organismos de socorro, bomberos, defensa civil y los mismos pobladores están en alerta para evitar más víctimas mortales ante posibles nuevas emergencias. Continuamos con más noticias y a pesar del anuncio de que no subirían los peajes, una demora en el trámite del decreto permitió que algunos sí variaran su precio. ¿Por qué? Laura Rodríguez, la saludo. Cuéntenos, por favor. Buenas noches. Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. El Ministerio de Transporte indicó que la medida empieza a regir a la medianoche de hoy y aclaró que las concesiones que no la apliquen podrían recibir una sanción de parte de la Superintendencia de Transporte. El Gobierno Nacional expidió el decreto que congela las tarifas de los peajes para todo tipo de vehículos y que estén a cargo del INVIAS y de la ANI con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación. Aquí no entran los peajes departamentales. Sin embargo, trabajaremos con los departamentos para ver cómo podemos lograr que los departamentos apliquen una fórmula similar. Un 50 y un 80% de lo que son las vías concesionadas se cubren en Colombia con vigencias futuras. Antes de expedir el documento, algunas estaciones incrementaron las tarifas para este año. ¿Qué dice el gobierno? Las concesiones que eleven tarifas de peaje sin autorización del gobierno serán sancionadas por la superintendencia. Con el congelamiento del precio del diésel y el de los peajes, prácticamente no habrá incrementos de costo de transporte de carga y alimentos este año. Esta es una medida antiinflacionaria estructural. Sin embargo, los transportadores aseguraron que aunque es una medida positiva, sus costos de operación subieron 50%. No significa que porque no haya alza en los peajes, los fletes no vayan a subir. Obviamente, nuestros costos en la canasta del transporte han subido más de un 50%. Para garantizar la continuidad de los servicios, el Ministerio de Transporte, el INVIAS y la ANI deberán implementar mecanismos que reconozcan los ajustes de tarifas, labor que apoyará el Ministerio de Hacienda. Recordemos que la decisión aplica para los 143 peajes que dependen de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías. Bien, Laura, muchas gracias. Y en más noticias, el Congreso de la República adelanta varias medidas para garantizar la protección de las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual y de violencia de género. Esto mediante varios protocolos que serán establecidos. Y a propósito El presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que preparan un estricto protocolo para garantizar la protección a las mujeres que actualmente trabajan en el legislativo. Esta iniciativa está acompañada por psicólogos, abogados y expertos. Un estricto protocolo de protección a las mujeres que trabajan en el Congreso, pero más allá, de protección contra el abuso y el acoso sexual de las mujeres colombianas. Varias organizaciones sociales harán parte de este protocolo que será dado a conocer en los próximos días. La colaboración de más de 10 organizaciones de la sociedad civil expertas en temas de mujer para hacer el protocolo de prevención, seguimiento y sanción ante los posibles casos de abuso. La Comisión Legal de Equidad de Género será garante de este proceso. En disposición de acompañar a las mujeres que quieran acercarse a nosotras, ampliar sus denuncias, que quieran encontrar una ruta segura. El Congreso de la República ha dispuesto el correo electrónico denunciasegura@senado.gov.co para que las mujeres puedan denunciar cualquier hecho de abuso o acoso por este medio. Y hay escándalo en Bogotá por un presunto caso de soborno a funcionarios de la entidad encargada de adjudicar la administración de los cementerios en Bogotá. Este caso ocurre en medio de graves acusaciones de supuestas desapariciones precisamente en cementerios. La alcaldesa negó de manera enérgica la información. Esta fue la carta que la hoy exdirectora de la UAEPS le hizo llegar a la alcaldesa Claudia López expresando su renuncia irrevocable. Acepté la renuncia de la directora de la UAEPS
no porque dude de su transparencia, sino porque la dirección de las entidades debe estar dedicada exclusivamente a prestar el servicio público y a defender el interés de los ciudadanos. La alcaldesa informó que están en curso varias investigaciones a funcionarios de esa entidad por presuntos hechos de corrupción. Los contratos que se compruebe que se han conseguido con corrupción. El corrupto que se ganó la concesión de cementerios ha reconocido y se ha autoincriminado de que consiguió con corrupción. Nosotros hemos despedido a varias personas de la UAS, hemos entregado información que obviamente es reserva de la investigación judicial. Asimismo respondió ante una denuncia de un empresario operador de un cementerio a la revista Cambio, en donde hacen graves señalamientos de supuestos desaparecidos durante el paro nacional en Bogotá. Y los vamos a hacer meter a la cárcel, punto. Aquí no me ha temblado la mano con el tren de Aragua, mucho menos con un contratista corrompido. Desde sus redes sociales, la mandataria capitalina señaló que durante el paro nacional no hubo desaparecidos, pero sí hordas violentas financiadas con fines electorales. El próximo jueves, la alcaldesa se reunirá con el fiscal general para conocer detalles de las investigaciones por presuntos casos de corrupción en la UAEPS. La Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Deporte revisar el reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol, argumentando que afecta los derechos laborales de los futbolistas. Esta decisión se conoce al analizar 4 tutelas por parte de futbolistas profesionales, quienes aseguran que se les vulneraron sus derechos al privarlos de jugar por unos meses por trámites administrativos. El presidente de la República, Gustavo Petro, viajó hoy a Davos, Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial y se reunirá con distintos jefes de Estado y también líderes mundiales de organismos multilaterales. Transición energética y paz total serán temas clave en diferentes encuentros. Ante el Foro Económico Mundial, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno y líderes mundiales de organismos multilaterales, el primer mandatario presentará las propuestas de Colombia para enfrentar la crisis climática y promover la transición energética, así como las acciones para lograr la paz total. El presidente estará en la localidad de Alpina hasta el 20 de enero y además de participar en distintas sesiones, tendrá encuentros bilaterales con directivos de empresas mundiales con inversiones en Colombia, como Nestlé, Enel, Coca-Cola, Microsoft y Yara. Mañana en la tarde, el mandatario de los colombianos asistirá al evento de lanzamiento de la estrategia de la Alianza de Acción Alimentaria 2023-2025, donde intervendrá al lado de la presidenta de Tanzania. Enseguida tendrá una reunión con el presidente de la Confederación Suiza para 2023 y al finalizar la jornada, el mandatario colombiano estará en una reunión con el fundador del Foro Económico Mundial. Durante el viaje acompañan al jefe de Estado los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía, así como la jefa de gabinete presidencial y el embajador de Colombia en Suiza. El presidente de la República terció en medio de una polémica pensional. El mandatario desmintió versiones sobre cambios en la edad mínima para jubilarse. El primer mandatario escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: primero renuncio antes de subir la edad pensional. Mucha atención porque habitantes de poblaciones como Balboa, allí en Cauca, denuncian que uniformados, al parecer de las disidencias de las FARC, patrullan en sus vías. John López, ¿qué información tiene la hora? Mateo, la información proviene de la misma comunidad de Balboa en Cauca, como usted lo señalaba. Ellos fueron los encargados de grabar las imágenes que muestran a varios integrantes de las disidencias de las FARC andando por las calles del municipio. Las autoridades confirmaron la veracidad de las imágenes. Recordemos que hace 6 días sucedió algo parecido en Nariño, donde mantienen intimidada a la población civil. Seguiremos atentos a la reacción de las autoridades ante estos hechos que ya son repetitivos. Ante la alerta por la llegada de la gripe aviar, el Instituto Nacional de Salud dio un parte de tranquilidad al indicar que hasta el momento no han identificado casos de la enfermedad en humanos. El Instituto Nacional de Salud reunió 173 muestras de personas que han estado en contacto estrecho con aves que por tener síntomas respiratorios sospechaban que se habían contagiado de gripe aviar. Los resultados descartaron la enfermedad en los humanos. Debemos indicar que en Colombia no hay presencia de influenza aviar en humanos. También indicar que no se transmite de persona a persona. Además, el Instituto Nacional de Salud aseguró que los colombianos que consuman productos avícolas no corren riesgos. Es importante señalar que no se transmite al consumir pollo, gallina o huevos. En Colombia no hay influenza aviar en humanos. Desde el inicio
inicio del brote en octubre de 2022, el Instituto Nacional de Salud y las Secretarías de Salud departamentales y distritales han mantenido acciones de vigilancia en salud pública. En las últimas 4 semanas, según información del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, no han confirmado nuevos casos en aves. El ICA ha identificado 39 focos de influenza aviar en algunos departamentos del norte del país, de los cuales ya han erradicado 27. Los hechos más importantes del día en el mundo. Mientras recibía tratamiento médico por el cáncer de colon que padece, fue detenido Matteo Messina Denaro, el gran jefe de la mafia italiana. El hombre era buscado por las autoridades de ese país desde hace 30 años. La primera ministra Giorgia Meloni celebró la acción policial que dio con la captura del capo de la llamada Cosa Nostra. No fue una persecución cinematográfica equivalente para alguien que parece sacado de la ficción. Al contrario, paradójicamente, se trató de una captura común y corriente. Las afueras de una clínica privada en Palermo, Italia, cedían su habitual tranquilidad al disimulado pero celebrado acierto de los carabinieri sicilianos. Lo tenían preso y esta foto inmortalizó tener en su poder al prófugo número 1 del país. De comandi territoriali de la Legione Sicilia. El Grupo de Intervención Especial y el Ejército Territorial Siciliano arrestaron a Matteo Messina Denaro dentro de un centro de salud donde había ido para tratamiento terapéutico. Matteo Messina Denaro es el gran padrino, ese que supo despistar 30 años a todo un país, cabeza máxima de la mafia siciliana, al mejor estilo de la Cosa Nostra, esa que reza que el poder lo da el territorio y no es prudente distanciarse de él. Fue detenido en su vecindario. Debe a su intento de atajar la mala jugada que le impone un cáncer que hasta hoy fuera el más buscado en la bota itálica. Tráfico de drogas, infiltración de contratos de obras públicas y amenazas por cobros de protección a dueños de pequeñas empresas eran sus funciones como líder. Florencia, Roma y Milán son apenas teatros de la puesta en escena del peso de su capacidad mafiosa. Atentados y asesinatos le confieren hoy que deba enfrentar no una, sino varias cadenas perpetuas. Que en Italia se propusiera un día festivo por el arresto del padrino de la mafia y que la primera ministra afirmara que el Estado no se rinde ante ella no es gratuito. Se trata de la captura del capo de capos, quien alternaba su obsesión por el lujo materializado en autos y propiedades con su frialdad a la hora de matar. Es con creces la versión viviente del arquetipo del mafioso italiano bajo el que se han esbozado tantos icónicos personajes en el séptimo arte. Y es que solo Matteo Messina Denaro, dentro del celuloide de mafias en la bota itálica, desde su nicho siciliano, se adjudicó el poder llenar un cementerio con los que se interpusieron en su camino. Para mí representa el final de la Cosa Nostra. Se ha detenido un ciclo. La mafia está acabada ahora. La vieja mafia asesina en masa que derrumbó este país. No en vano Diabolik es el rótulo que le concedieron. Volverse obsesión de las autoridades por 3 décadas tiene que ver con esfumarse con tal categoría que toda versión de su rostro era planteada para identificarlo y por ubicar la siciliana Cosa Nostra como la mafia más temida, en parte por su desdén por asesinar a sangre fría a sus rivales. Ahora puede pudrirse donde debe después de 30 años. Solo podemos agradecer a los jueces asesinados por la Cosa Nostra, nuestros ángeles de Palermo. Atentados con incalculable cifra de muertos para demostrar su poderío fueron su sello, e incluso torturó y mató a Giuseppe Di Matteo de 11 años para obligar a Santino, su padre, a retractarse de su testimonio por el asesinato en 1993 de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, esos jueces antimafia que le seguían la pista. El heredero de Don Ciccio, líder de un clan apenas local, con sangre lo magnificó aún más allá de Italia. De Perú, que sigue siendo el foco de tensión en América Latina. Cientos de campesinos marchan desde Puno, donde se han concentrado las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte hacia Lima, desconociendo el dictado de estado de emergencia por 30 días en la capital y otras 3 regiones. Para saber más al respecto, nos conectamos a esta hora con Rocío
Rocío Pachari, colega en el país vecino, para más detalles. Rocío, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Un fin de semana bastante agitado en nuestro país. Las marchas ya se han trasladado a Lima, la capital, y continúan llegando caravanas de, como mencionabas, de Ayacucho, de Cusco, de Puno y de varios lugares del país, pidiendo básicamente lo mismo: la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y las prontas elecciones generales. Lo que ha sucedido también es que ha habido varias vigilias a lo largo del territorio por esos 48 muertos en estas protestas que iniciaron el 7 de diciembre. Dina Boluarte, la presidenta, ha dado un mensaje a la nación el fin de semana y ha pedido perdón por las demandas no escuchadas de estos pueblos durante varios años, que es lo que ha hecho que ellos salgan a la calle. También ha rechazado la violencia de algunos grupos de asusadores que hacen que las personas reaccionen con violencia, quemando aeropuertos, comisarías, atacando ambulancias y bloqueando carreteras. Daniela, para que tengan una idea, aproximadamente hay 100 puntos a lo largo del país con bloqueos. Y si bien la vida es lo más importante en nuestro país, las pérdidas económicas también son importantes. Son más de 100 millones de dólares en esta semana y el turismo ha sido bastante perjudicado. Recordemos que es el tercer rubro que sostiene el PBI. Daniela, es la situación en nuestro país. Hay que recordar también que el Ejecutivo ha pedido que se investigue. Hay cadáveres que se han encontrado con arma de fuego, con proyectiles, y esto está prohibido, por lo que el Ejecutivo ha pedido que la Fiscalía investigue y se hagan sanciones a los policías que serían responsables. Información desde Lima, Perú. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. 7:40 de la noche, hablemos de deportes. El delantero antioqueño John Hader Durán fue confirmado como nuevo jugador del Aston Villa de Inglaterra. El futbolista se encuentra con la selección sub-20 y deberá someterse a exámenes médicos que serán aquí en Colombia para que pueda participar en el sudamericano de la categoría. Es una gran noticia el paso de Durán al Aston Villa, gracias a su temporada en el Chicago Fire. La temporada de Estados Unidos es el trabajo que uno siempre hace. Los frutos siempre, ya se van viendo. El técnico de la sub-20 está obviamente complacido. Es una muy buena oportunidad, creo que hace parte del fruto y el trabajo que viene haciendo el suceso que tuvo recientemente en su club. Y confía en que los exámenes médicos se hagan en Colombia para que el futbolista permanezca con el equipo nacional sub-20. Esperaremos cuál va a ser el procedimiento a seguir, pero hasta el momento creemos de que va a estar totalmente vinculado como lo ha venido haciendo durante toda esta recta final de la preparación. Por lo pronto el jugador se concentra en el campo y la pelota. Tengo personas que del extracampo, yo me concentro en jugar fútbol y lo demás lo manejan ellos. Durán será el tercer colombiano que juegue en el Aston Villa, después de Juan Pablo Ángel y Carlos Sánchez. De otro lado, la Liga Femenina del 2023 en nuestro país es una incógnita. Hoy la DIMAYOR y los clubes que participarán del torneo realizaron junta de competencia. En RTVC Noticias les contamos cómo se jugaría esta séptima edición. En la junta de competencia que se llevó a cabo hoy, al parecer se decidió que la liga comenzará el último fin de semana de enero, es decir, el día 28, y terminaría el 30 de junio. El formato sería de todos contra todos y los mejores 8 clasifican para enfrentarse en cuartos de final, semifinales y la final. La cifra de clubes participantes aún se desconoce, se habla de 18, pero hasta el momento solo América de Cali, Atlético Huila, Atlético Nacional, Bucaramanga, Cortuluá, Deportivo Cali, Deportivo Pereira, Tolima, Fortaleza Junior, La Equidad, Millonarios, Orso Marzo y Santa Fe han confirmado a sus equipos femeninos. Una liga que incumpliría con lo prometido por Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a mediados de 2022. Pero les digo hoy con toda seguridad y con toda la seriedad del caso que la liga femenina a partir del año entrante será de un año entero. Por ahora no hay más que incertidumbre, aunque en RTVC Noticias conocimos en exclusiva que en la presentación que se hará el próximo sábado 21 de enero en la ciudad de Cali, se anunciará la duración, formatos y patrocinadores para las ligas de 2024 y 2025.
esto que seguramente ya por ahí algunos melómanos aficionados identificaron, pero para los que no, traje también esto. Es la canción Because del álbum Abbey Road de los Beatles, porque es que hoy, entre muchas otras cosas, es el día de la croqueta, es el día más triste del año según una investigación de alguien, es el día del picante, también es el día de los Beatles, es el día mundial de los Beatles. Y como buena Beatlemaníaca y aficionada al cuarteto de Liverpool, pues me parece que cualquier pretexto es buena idea para hablar de ellos, así que decidí que de eso vamos a hablar hoy y les voy a contar la historia de esa canción que se llama Because, y surgió de la siguiente manera. Lennon llegó a su apartamento, vivía con Yoko Ono, que además de ser artista plástica, tocaba piano, y Yoko Ono estaba tocando una sonata de Ludwig van Beethoven que se llama Claro de Luna, que también es muy famosa y que es esta. Seguro ustedes la han escuchado en alguna parte, se la compuso Beethoven a una alumna suya de la que se enamoró, que se llamaba Giulietta Guicciardi. Obviamente el papá le dijo, no, usted es el profesor, usted no se puede casar con ella y además usted es muy pobre para ella, y bueno, ella se casó con otra persona. El caso es que vuelve Lennon a su apartamento, encuentra a Yoko Ono y le dice, toque eso al revés. Yo creo que al revés significa las mismas notas, pero juguemos con ella. Se ponen a explorar sobre esas mismas armonías y surge esa introducción que yo les mostré en piano, que luego se vuelve la base de la canción. John Lennon se la muestra a George Martin, que fue el productor de Abbey Road y que además era el productor de los Beatles en esa época, y George Martin, que era pianista, no muy bueno, pero sí pianista, hace una adaptación al clavecín y la graba en estudio. Luego viene el reto más difícil, que es qué vamos a hacer con las voces, porque además esto es una armonía de música clásica y cómo hacemos para que suene popular, para que a la gente le guste, para que se pueda cantar. Entonces lo que hacen es inventarse un arreglo a 3 voces, quiere decir que 3 de los Beatles van a cantar en diferentes alturas. En la parte más aguda canta Paul McCartney, en la de la mitad canta Lennon y en la más grave canta George Harrison. Así nace esta canción que se llama Because, que fue grabada en los Apple Studios, que quedan en la calle Abbey Road de Londres, y en la cebra de esa esquina fue donde se tomó esa emblemática foto de los 4 Beatles caminando. Así que bueno, ahí les dejo la historia para que recuerden la canción, para que se la escuchen y para que los Beatles sigan vivos siempre. Colombia obtuvo la autorización para exportar productos cárnicos y lácteos hacia Cuba. Con esta autorización llega a 84 el número de mercados abiertos para la exportación de alimentos colombianos. El INVIMA y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia informaron que Cuba abrió la puerta para que Colombia exporte carne bovina, porcina, avícola, productos lácteos y derivados cárnicos. Esta autorización nos permitirá fomentar las relaciones económicas y comerciales a partir de las fortalezas existentes y las oportunidades identificadas entre los dos países y sin duda beneficiará a nuestros pueblos. Según el INVIMA, en los próximos días se acordarán las versiones finales de los certificados sanitarios de exportación que acompañarán los cargamentos, lo que permitirá contar con los requisitos de sanidad animal y confiabilidad que serán verificados por las autoridades sanitarias colombianas y que son necesarios para las exportaciones. En 4.693 pesos cerró el precio del dólar en la modalidad Next Day, luego de aumentar 18 pesos. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.51. El precio interno de la carga se mantiene en 29.000 pesos al alcanzar 1.760.000 pesos.
Con inversiones por 85.500 millones de pesos se rehabilitó el puente Rafael Escalona, que se había convertido en un elefante blanco al no contar con vías de acceso. Las obras facilitan la conectividad entre La Paz con Valledupar, Codazzi, Manaure y el sur de La Guajira. La Superintendencia de Salud determinó que las deudas de las EPS ascienden a 23,3 billones de pesos, de los cuales 16,6 billones corresponden a las que están activas, 1,7 billones a las liquidadas y 5 billones de pesos a las EPS en liquidación. Más información, una estampida dejó 54 personas heridas en medio del lanzamiento del primer álbum en estudio de Ana del Castillo en Valledupar. Más hechos del día en un minuto. Los excongresistas Bernardo Miguel El Ñoño Elías y Musa Bezaile aceptaron cargos ante la Corte Suprema por los hechos de corrupción en el caso FONADE. La diligencia se desarrolló de manera presencial en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Reinició la audiencia de preclusión en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto soborno a testigos y fraude procesal. Gustavo Bolívar fue citado por la Corte Suprema para que ratifique y amplíe los señalamientos donde asegura tener información de una supuesta red de explotación sexual en el Congreso. La diligencia sería esta semana, pero tuvo que ser reprogramada debido a que se encuentra fuera del país. La nueva rotación del pico y placa en Bogotá, que inició el pasado 10 de enero, irá hasta hoy con sanciones pedagógicas. Según la Secretaría de Movilidad, a la fecha se han impartido más de 4.300 comparendos pedagógicos y a partir de mañana martes 17 de enero, las sanciones serán económicas. Aumentó a 40 el número de personas muertas en Dnipro tras un nuevo ataque ruso a un edificio de viviendas. Mientras tanto, soldados ucranianos evacuaron a los combatientes heridos en Soledar. Más de 327 días completa la guerra que inició Rusia para invadir a Ucrania. En medio de un nuevo bombardeo en Dnipro, autoridades ucranianas buscan rastros de vida de supervivientes bajo los escombros. Civiles inocentes, incluidos niños, perdieron sus vidas o resultaron heridos en este horrible ataque. Permítanme ser muy claro, los ataques intencionales contra civiles son crímenes de guerra. Varios menores perdieron la vida tras este ataque con un misil de largo alcance. En la edificación de apartamentos residían alrededor de 1.700 personas y en el lugar no se encontraban instalaciones militares según autoridades locales. Mientras Rusia sigue aumentando su furia, desde Moscú se lanzó una nueva embestida contra Zaporizhia, que dejó varias personas heridas, entre ellas 2 menores de 9 y 15 años. En medio de estos ataques se conoció la renuncia de la ministra de Defensa alemana Christine Lambrecht ante el canciller federal Olaf Scholz. La ministra de Defensa me ha informado hoy que ya no desea continuar en su cargo. He trabajado bien y con mucho gusto con Christine Lambrecht durante muchos años, incluso ahora después de la terrible guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La funcionaria recibió críticas por su gestión para la modernización de las fuerzas alemanas en la guerra contra Ucrania y por las presiones para que Berlín aumente la ayuda militar al país invadido. Por su parte, la OTAN anunció entregará más armamento pesado a Ucrania en este momento en que consideran que la guerra está en una fase decisiva. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, espera que para este 2023 haya una desaceleración mundial del empleo del 1%. La entidad prevé una escasez de nuevos empleos que impacte principalmente en recuperación tras la pandemia. Más noticias de hoy en el mundo a continuación. Aumentó a 70 el número de personas muertas en la tragedia aérea en Nepal. Equipos de rescate informaron que encontraron las cajas negras del vuelo de Yeti Airlines que iba con 72 pasajeros a bordo. Las tareas de búsqueda se suspendieron por las malas condiciones climáticas. Un tiroteo en el centro de California, en Estados Unidos, dejó al menos 6 personas muertas, entre las que se encuentran una madre de 17 años y su bebé de 6 meses. Las autoridades buscan a 2 presuntos sospechosos que estarían relacionados con pandillas. En Río de Janeiro, en Brasil, fue capturado un anestesista colombiano investigado por ser el supuesto responsable de abusos sexuales a mujeres durante procedimientos quirúrgicos. El sospechoso también es investigado por supuestamente producir y almacenar imágenes de pedofilia. En Londres ocurrió un tiroteo a las afueras de una iglesia que dejó un saldo de 6 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años. En el lugar fue detenido un hombre de 22 años, quien sería el atacante. El sospechoso estaría vinculado con redes de narcotráfico colombianas.
Y llegamos a oportunidades, mucha atención porque hay 80 vacantes de trabajo en el sector privado. Aquí les contamos cómo pueden aplicar, así que tomen nota. En oportunidades de trabajo, vaya a la página www.bavaria.co/talento. Acá encontrará la descripción de la convocatoria y el perfil que busca la empresa. En el costado izquierdo de la pantalla están las 5 áreas que cuentan con vacantes como ventas, mercadeo, logística, transformación digital y sostenibilidad. Seleccione la que sea de su interés y lea con atención la descripción del perfil requerido. Atentos, deberán dar clic en Aplica nuestras oportunidades. Acá se desplegará un formulario. Llene sus datos personales y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar entre febrero y mayo de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con más deportes para hablar de la tenista colombiana María Camila Osorio, quien comenzó con pie derecho su participación en el Abierto de Australia y se instaló en la segunda ronda en la que enfrentará a la número 1 del mundo, la polaca Iga Świątek. Renovada y con mejores sensaciones, así lo demostró María Camila Osorio en su debut. Feliz, obviamente, por la primera victoria del 2023, agradecida con Dios por esta oportunidad de estar un año más en Australia. Es mi segundo año aquí y bueno, en el cuadro principal y de verdad que estoy con mucha ilusión ahora para la siguiente ronda. Con parciales 6-4 y 6-1, la colombiana arrasó en la cancha 13 ante su rival, la húngara Pana Udvardy, en 1 hora y 19 minutos de juego, haciendo gala de su fortaleza mental y con una gran barra en el otro extremo del planeta. Agradecerle a todos ustedes por el apoyo, gracias a los colombianos que me acompañaron ahora en el partido, que pudieron estar ahí, hacerme fuerza, y también a las personas que desde sus casas pues me mandan toda esa buena energía, que se levantan, que madrugan, que trasnochan para verme. Y desde Colombia, comenzar con pie derecho ilusiona a quienes la conocen. María Camila es una guerrera, es muy luchadora, tiene una mentalidad impresionante, creo que es una mentalidad de admirar porque nunca regala una bola, lucha hasta el final, no se queja, así que es la actitud que uno quiere en un deportista y ella la tiene. Ahora su rival será la número 1 del mundo, la polaca Iga Świątek, que esta madrugada venció a la alemana Jules Niemeyer con parciales 6-4, 7-5. El futbolista colombiano Luis Díaz publicó un video en sus redes sociales donde muestra sus avances en la recuperación de su lesión. El guajiro, quien se lesionó en octubre del año pasado y quien tuvo una recaída en diciembre, mostró que poco a poco está mejorando de sus dolores en la rodilla izquierda. Díaz tuvo una lesión de ligamentos y se espera su regreso a las canchas a principios de marzo. Sergio Higuita está listo para competir en la Vuelta a San Juan. Tenistas colombianos preparan su debut en el Grand Slam de Australia y ya se conocen las fechas para conocer el nuevo campeón del béisbol colombiano. Todo en el resumen deportivo del día. Sergio Higuita finalizó su preparación para el 2023 estableciendo nuevo récord de ascenso al Alto de Las Palmas. Detuvo el reloj a los 28 minutos 59 segundos en los 11.3 kilómetros de recorrido. Rigo Urán lo acompañó y publicó un gracioso video al verlo pasar como una moto. Yo también tuve 20 años. La dupla conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debutarán este martes en el Australian Open jugando contra los serbios Krajinovic y Derm. Por su parte, Nicolás Barrientos, haciendo pareja con el uruguayo Ariel Bejar, enfrentará a la dupla del francés Mahou y el alemán Pütz. Vaqueros de Montería y Tigres de Cartagena disputarán la final del béisbol colombiano desde este martes 17 de enero. El campeón se definirá al mejor de 7 partidos y quien resulte ganador será el representante de Colombia en la Serie del Caribe. Y les tengo lanzamiento y estreno en RTVC Play. Resulta que ya pueden ver ustedes en esta plataforma un documental que se llama Suspensión, que cuenta un poco la historia de un puente que hay en el Amazonas que nunca lograron terminar y sirve de metáfora para leer un poco ese mensaje que existe alrededor de la necesidad que tiene el hombre de controlar la naturaleza y cómo falla cada vez que lo intenta, ¿no?
También les cuento que hay muchas más noticias. Nos despedimos de una gran actriz, estuvieron los People's Choice Awards. Bueno, hay muchas cosas para contar hoy, así que le doy paso a mi querido Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Murió a los 95 años Gina Lollobrigida, referente de la época dorada del cine italiano de los 50 y los 60. Fue considerada una de las mujeres más bellas de su época y conformó junto a Sofía Loren y Claudia Cardinale un trío inolvidable de intérpretes que llevaron el séptimo arte de su país hasta Hollywood. Lollobrigida participó en éxitos cinematográficos como Espadas Cruzadas, El Jorobado de Notre Dame o Salomón y la Reina de Saba. En Estados Unidos se llevó a cabo la edición 28 de los Critics' Choice Awards, que premian lo mejor del cine y la televisión. En la categoría de mejor película, el galardón fue para la producción Todo en Todas Partes al mismo tiempo. En la categoría de mejor actor, el reconocimiento fue para Brendan Fraser por su participación en la película The Whale. Thank you for this honor, Critics' Choice Association. El galardón a mejor actriz fue para Cate Blanchett por su papel en Tar. Doing amazing work that is inspiring me continually. So thank you. I share this with you all. 4 energies: calm, confident, love, joy, in that order. Llegó a la pantalla de Señal Colombia César Millán, conocido como el encantador de perros, con su talento para entrenar a mascotas que están fuera de control. Los televidentes conocerán las diferentes técnicas de rehabilitación para perros con problemas de comportamiento. El programa será de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Señal Colombia. Mateo, ese estreno está perfecto para usted. Y para usted, porque es que no es solamente encantador de perros, sino también a veces no sé con gatos. Sí. Entonces ahí está para que estemos conectadísimos con el encantador de perros. Lo estaremos. A ustedes muchas gracias por conectarse con nuestra emisión central. Los invitamos a seguir también conectados con nuestras redes sociales. Y los esperamos mañana al mediodía con nuestra emisión del mediodía y por supuesto nuestra emisión central muy puntuales a las 7 de la noche. Que tengan una linda noche. RTBC Noticias, emisión central.